Gracias en esta noche por este tiempo, gracias por la vida de los pastores Miguel y Rose, gracias por su vida, gracias por su valentía, por su obediencia de venir a este lugar, de venir a esta ciudad, de venir a esta parte de México, Señor, donde también seguramente hay una gran necesidad y donde, bueno, Señor, tú has puesto su visión, su misión y, Señor, yo estoy seguro que vas a hacer grandes cosas en la vida de esta iglesia. Bendícele, Señor, y que todo lo que se ha hablado desde ayer, hoy por la mañana y ahorita hace ratito y ahora yo y mañana, sea la palabra que caiga en buena semilla y que, Señor, tu palabra de verdad tenga los efectos que tú quieres que tenga en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de cada persona que se encuentra en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues bueno, me dijeron que estábamos en el primer congreso familiar, lo cual celebro, de verdad, se lo he dicho una y otra vez a Migue, de verdad que hermosa experiencia poder tener casi al inicio de esta iglesia un primer congreso enfocado en familias. Y me encantó también, de alguna manera, como el subtítulo, ¿no? Fortaleciendo familias, fortaleciendo familias. Quiero contarle una historia y quiero iniciar porque a mí me tocó el rol de los jóvenes en la familia, en la iglesia, en el entorno, en la sociedad. Estaba escuchando un programa de radio un día que fui al colegio por mis hijos y estaba escuchando un programa de radio. Estaba Fernanda Familiar, que es una presentadora de radio, y ella estaba completamente impactada. Ella no daba crédito a lo que la mujer le estaba platicando al aire. Y era una mujer que le estaba diciendo: Fernanda, he llamado casi 200 veces porque quería que esta llamada estuviera al aire y quería que esta llamada sea una llamada literalmente de advertencia a los padres, porque necesitamos acompañar a nuestros hijos y necesitamos ocuparnos de la vida de los jóvenes, porque los jóvenes, mis queridos amados, usted lo sabe, están viviendo tal vez la peor época de toda la historia de la humanidad. Escúcheme bien, nunca antes los jóvenes habían sido tan atacados, ni siquiera en Sodoma y Gomorra, como lo está sucediendo hoy en la actualidad. Y los cristianos tenemos que hacer algo. Esta mujer habló al programa de Fernanda Familiar y explica cómo es que su hija, semanas antes, que nunca había ido a un antro, como le llaman hoy a las discotecas o a estos lugares, le estaba insiste y insiste: mamá, déjame ir, mamá, ya tengo 19 años, mamá, me dijiste que cuando tuviera 18, mamá, por favor. Y finalmente la mamá le dijo: bueno, te voy a dejar ir, porque ella iba a ir con sus amigas, pero yo voy a ir contigo. No, ¿cómo crees, mamá? No, es que no te puedo dejar ir yo sola. No, 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 entonces mejor no voy, ya saben, ¿no? El drama, como el que decía mi esposa, ¿verdad? Ahí el drama, el berrinche, ¿no? Y entonces le dice la mamá, muy sabia, le dice: mira, ok, ve con tus amigas, pero yo voy a estar a distancia. Me voy a disfrazar. Es más, ni van a saber que soy yo. Es más, me voy a sentar del otro extremo, pero voy a estar en el mismo lugar observando. Finalmente la hija dice: bueno, está bien. Dice: es la mejor negociación, ¿verdad? La madre entra 20 minutos antes al bar. Ella está narrando todo esto al aire, ¿eh? Después entra la hija con sus amigas. La madre, con aquel pelucón, se sienta en la barra y ella se pone del otro extremo, la hija con sus amigas. Después de hora y media se acerca el bartender, el de la barra, y le dice: oiga, he observado que desde hace hora y media, casi desde que llegó, observa usted para aquella mesa. Usted es una mujer madura. Supongo que tiene un especial gusto por las mujeres jóvenes. Por 2,500 pesos, en una hora se la pongo en un cuarto aquí arriba. Por 2,500 pesos. Yo se la pongo aquí dormida en un cuarto arriba. Le dice la mamá, Fernanda Familiar, estaba impactada, dice: no sabía qué hacer. Estaban hablando de estas sustancias, obviamente, que ponen en las bebidas. Estaban hablando de toda una red, ¿no? De corrupción, de prostitución y de situaciones que hoy nuestros jóvenes, ojo, nuestros jóvenes están viviendo.
Y tal vez pensemos, no, bueno, pero es que los jóvenes de la iglesia no van a pasar por ahí. Mis queridos hermanos, los jóvenes de la iglesia están siendo tan atacados el día de hoy que si usted hiciese una estadística, fíjese bien lo que le voy a decir, una estadística de cuántos jóvenes de los 18 años para adelante no casados ya han tenido una relación sexual, usted se sorprendería del resultado. Jóvenes que tienen una Biblia, jóvenes que van a una iglesia, jóvenes que sus padres son cristianos, jóvenes que asisten regularmente a la iglesia. Sí, la Biblia le llama fornicación. Y es el reto, el desafío que los padres y los líderes cristianos hoy estamos enfrentando. Hay un concepto que se llama acompañamiento. Ahí lo va a ver usted en la pantalla. El concepto del acompañamiento de los padres para con los hijos. En una ocasión, en el colegio Lincoln, ahí en la ciudad de Guadalajara, escuché que una madre decía a otra mujer, es que yo dejo que ellos hagan lo que quieran. Es que ellos ya están grandes para decidir. Déjeme le digo algo, esto es una auténtica locura. Esto es una auténtica locura. Padre y madre tienen que llevar lo que conocemos como un acompañamiento. Como lo hizo esta mujer con su hija, el cuidado con su hija. Y estábamos hablando de una mujer que no era cristiana, ¿eh? ¿De qué manera hoy en día los padres están acompañando a sus hijos? ¿De qué manera acompañan los padres a sus hijos en la primera etapa de la vida de la cual hablaba mi esposa, para que en la etapa de la juventud los hijos jóvenes puedan hablar de pláticas profundas con sus padres? Y tal vez si los jóvenes hoy en día no tienen una plática profunda, sino superficial con sus padres, es porque este acompañamiento no se dio desde la primera etapa de la vida del niño. No sé si me explico. Y hoy en día los jóvenes platican con sus padres de las cosas más superficiales que usted se pueda imaginar, pero no de Dios. Hablan de fútbol, hablan de fiestas, hablan de política, hablan de muchas cosas, si es que hablan. Pero el concepto del acompañamiento tiene que ver precisamente con el tiempo que nosotros estamos pasando al lado de estos pequeños. Mi esposa y yo veníamos platicando sobre nuestros hijos, sobre cuánto es el tiempo que realmente estamos invirtiendo en la vida de ellos, de tal forma que a la edad adolescente esto no nos cobre factura o nos rinda dividendos. Pero el tiempo que usted no pase con sus hijos cuando estos son pequeños, no lo va a recuperar cuando ellos sean jóvenes. Y hay dos pasajes que los padres debemos de entender respecto a los jóvenes y que los jóvenes deben entender respecto a su rol. Van a aparecer ahí en la pantalla. Uno de ellos, el salmista lanza una pregunta. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Ya lo vio? ¿No le parece una pregunta interesante? Es decir, el salmista da por sentado que el camino de los jóvenes está ¿qué? Está sucio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El camino de los jóvenes está siendo manchado. Y ponía yo solamente la muestra de un botón, ¿verdad? Las relaciones sexuales antes del matrimonio. Es un tema recurrente. Es un tema del que tenemos que hablar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque están cayendo, están cediendo ante las tentaciones y ante todas las voces que los perturba y que los lleva a tomar la mala decisión. Pablo decía, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Yo he platicado esto desde el púlpito, hermanos, ahí en mi iglesia en Guadalajara. Yo estaba en la preparatoria, tenía amigos y todos ellos ya, y yo estuve en la preparatoria del 93 al 96, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y ya entonces los jóvenes hablaban con tal naturalidad de sus experiencias. Y el estar yo como un joven cristiano recién creyente, escuchando estas experiencias, ¿sabe qué hacía? Me ponía tenso. Y entonces venía yo en el camión de regreso a casa
Y yo venía dándole vueltas a estas historias. Y una de las cosas que pensaba era, bueno, si estos tres ya tuvieron una experiencia, ¿por qué yo no? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios da respuesta? Las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Por eso el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Está sucio el camino de los jóvenes. El mismo salmista lo responde. ¿Sabe qué dice? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Señor, no hay otra forma de que los jóvenes te sigan si no es que ellos muestren una devoción por la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Y tal vez aquí podríamos hacer un examen. ¿Cuántos versículos memoriza usted de la Biblia a la semana? Sí, yo sé que se sabe Juan 3:16, pero ¿cuántos más se saben? Pero los jóvenes sí se saben las canciones de Malumba y se saben las canciones de, bueno, y usted se sabe las de Chente y las de Pepe, ¿verdad? Y las de Paquita. Pero no estamos guardando, ¿qué, hermanos? Su palabra. Y entonces por eso el rol del joven en esta sociedad, en la iglesia, en el hogar, se ve completamente distorsionado. Fíjese, vaya ahí en su Biblia, vamos a seguir con este primer pasaje, Salmo 119, versículo 9. La pregunta está únicamente en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregunta el salmista. Él mismo contesta, dice, ¿cómo? Guardando tu palabra, memorizando tu palabra. Y entonces dice el salmista, note por favor el transcurso desde el 10 hasta el 16. Con todo mi corazón, ¿qué dice? Te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, otra vez dice, ¿qué dice que ha hecho? ¿Por qué hace énfasis en el corazón? ¿Por qué no dice el salmista, en mi mente he guardado tus dichos? Porque es importante que la palabra de Dios llegue ¿a dónde, hermanos? Al corazón. De hecho, cuando nosotros vamos al pasaje que sugería mi esposa de Deuteronomio, una de las cosas que Dios le dice a los padres es, la palabra tiene que estar primero ¿en dónde? En tu corazón. Porque si no está en tu corazón, no va a poder estar en el de tus hijos. ¿Sí me explico? Hay un pastor argentino que le preguntaba al hijo de un evangelista argentino, ¿no te enfadas de ir a todas las cruzadas evangelísticas de tu padre? Porque los evangelistas a menudo tienen el mismo mensaje y lo predican por todos lados, ¿verdad? Y le dice, no. Dice, no me enfada ir a todos los lugares donde mi papá casi da el mismo mensaje, porque no es el mensaje de mi padre lo que me hace seguir a mi padre. Lo que me hace seguir a mi padre es haberme levantado una y otra vez por las noches y verlo orando de rodillas. Ver su devoción por su palabra. Ver su devoción por la oración. Ver su ejemplo. Eso es lo que me hace seguirlo. Cuando tratamos de explicar el rol de los jóvenes en la iglesia, tenemos que entender que en la actualidad hay una crisis de éxodos, de salidas de jóvenes de las iglesias. ¿Se ha dado cuenta? Como que estamos perdiendo una generación. Pensaríamos que estos mensajes ya no son para ellos, es para los papás o los abuelos, pero no para los jóvenes. Y no es verdad. Los jóvenes están yendo de las iglesias y el problema es que estamos haciendo un diagnóstico equivocado. Decimos, bueno, los jóvenes se van porque la iglesia no tiene una buena dinámica, porque no hay buenos temas, porque no hay buena alabanza. No, 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 no nos engañemos. Los jóvenes no se van por ninguna de estas situaciones. Esa es la excusa que muchas veces se pone. El joven se va de la iglesia por la incongruencia de sus padres. Por la incongruencia de su padre o de su madre, que no le modelaron a Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? La palabra tiene que estar primero ¿en dónde? En nuestro corazón. Por eso dice, bendito tú, oh Jehová, versículo 11. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos, dice el salmista, meditaré y entonces consideraré ¿qué? Tus caminos. Hermanos, esto no se puede lograr de otra forma sino teniendo una devoción por las Escrituras. Y los jóvenes pueden tener una devoción por las Escrituras. Le voy a platicar una anécdota de la importancia de memorizar las Escrituras. He platicado esta anécdota en varias congregaciones sin ninguna pena, y lo voy a platicar hoy aquí también. Yo tenía 2 meses de creyente, muy poco tiempo. Es decir, no tenía raíces, no tenía fundamento todavía. Y yo tenía varios amigos ya grandes, 21, 22 años, con un chavo de 16. Y uno de ellos se iba a casar y me invitaron. No era muy amigo mío el que se iba a casar, pero me invitaron. Hicieron una despedida de soltero en un departamento, pero esto fue como un miércoles. Y yo el domingo anterior, en la iglesia en la que empezaba a ir, el pastor dijo un versículo de esos muy punzantes de Corintios: el que se une a una ramera, una sola carne es con ella. Y explicó las implicaciones y dijo: hey, una relación sexual no es solamente lo que el mundo quiere hacer ver en las películas que es. Tiene implicaciones espirituales, emocionales, físicas. Y la Biblia dice que el que se une a una ramera es ¿qué? Una carne. Yo recién convertido, muy poco tiempo de ir a la iglesia, todavía sin poder dejar esas amistades, soy invitado a este lugar y me dicen: Rafitas, así me decía uno de ellos, ¿no? Pues va a haber aquí algo especial, porque es una despedida de solteros. Se casa acá el buen amigo y pues tenemos que invitar a la fiesta, tú ya sabes a quién. Y yo no sabía a quién. ¿Sabe qué fue lo que invitaron? Voy a decirlo porque hay personas más pequeñas de edad. Mandaron traer vendedoras de ramas. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Cuántos me entienden? Para seguir ok. Bueno, éramos 6 hombres. Yo era el más chico de todos. 21, 22 años algunos, el que me seguía tenía 18, yo era el más chaval. Y entonces empiezan a llegar unos taxis y se empiezan a bajar, y se bajaron 10 mujeres. Imagínense cómo es el pecado de denigrante. Ellos tenían hasta un tarjetero para llamarles. Eligieron. Llegaron 10 y de las 10 dijeron: ustedes 4 se van, se quedan ustedes 6 porque somos 6. Y entonces yo conté a ellos, a todos, y dije: yo soy el sexto. Y el corazón me empezó a hacer así. Se me quería salir el corazón. Yo me acuerdo que agarré a uno de ellos y le dije: ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo que qué va a pasar? Por lo que tenga que pasar. Y se empiezan a ir cada uno, ¿verdad? Y me quedo con una de ellas. Y me dice: pues, arráncate. Y yo le dije: ¿sabe qué vino a mi mente? ¿Sabe qué vino a mi mente? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El pastor el domingo acababa de predicar. Y yo el lunes y el martes estuve dándole vuelta a ese pasaje. El que se une a una ramera. Y entonces ahí estaba yo en el tentadero, ¿verdad? Y entonces le digo a la chica: ¿sabes qué? Todavía fui muy amable, ¿verdad? Le dije: estás muy bonita, pero no puedo hacerlo. Y todavía me dice: ¿eres gay? Y yo: no, pero no puedo hacerlo. Mira, voy a una iglesia cristiana. Y el domingo el pastor predicó de esto y le recité el pasaje bíblico. El rostro de la chica empezó a cambiar y empezó literalmente a llorar. Y le dije: no te lo dije para que te sientas mal. Tú puedes seguir con tu vida, ¿verdad? Casi, casi. Pero yo ya me voy. Y me dice: no. Dice: lo que sucede es que yo vivía en California y me congregaba en una iglesia cristiana.
Y la necesidad me hizo venir hacia acá y estar en lo que estoy. Digo, bueno, pues entonces ni tú ni yo tenemos nada que hacer aquí. Y entonces nos agarramos de la mano y nos fuimos felices, ¿verdad? No es cierto. Nos fuimos. Cada quien por su lado, aclaro, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Son dos pasajes que los padres tenemos que tener muy claros y los jóvenes con respecto a su rol. La única forma en la que el joven va a entender su rol es asociando su vida a la palabra de Dios y su autoridad. Dice un segundo pasaje, Proverbios 22:15, ahí está en la pantalla. La necedad, y lo mencionó Betty, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mas la vara de la, ¿qué, hermanos? De la corrección la alejará de él, a la necedad. Obviamente el énfasis ahí, la palabra muchacho, es un paidos, es un jovenzuelo, es un niño. Pero noten cómo la Biblia identifica que los jóvenes por naturaleza son necios, quieren experimentar. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Vamos a ver tres roles que tiene que identificar usted y el joven promedio, y como padres y como ministros y como líderes. Tenemos que entender, número uno, aparece ahí en la pantalla, que el primer rol del joven tiene que ver con su relación más importante. Y su relación más importante, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Seguimos, dice ahí, el camino de los jóvenes, lo leíamos en el Salmo 119, está sucio por naturaleza. Es parte de su esencia, hay un entorno difícil. Entonces el joven viene de lunes a viernes de batallar con su entorno en la preparatoria, en la secundaria o de donde él se desenvuelve. Y entonces él tiene que encontrar en su hogar principalmente, pero también en su iglesia, un remanso, pastos verdes. Pero si el padre o la madre son indiferentes a la persona de Dios y a la palabra de Dios, el joven no va a ver una diferencia. Es decir, somos los padres quienes de alguna manera metemos al rol correcto a los jóvenes dentro de su propósito de vida. Y yo veo aquí algunos abuelos, tal vez tú digas, bueno, creo que le estás hablando a los padres. De ninguna manera. Porque cuando Pablo reconoce la fe no fingida en Timoteo, se refiere a su madre y se refiere a ¿quién? A su abuela. Es decir, también los abuelos juegan un papel muy importante en la fe de su descendencia. Hay jóvenes que han sido muy impactados por la fe de su abuela o por la fe de su abuelo. Hay un escritor que se llama, usted seguramente lo ha escuchado, Charles Swindoll. Él tiene una serie de libros sobre diferentes personajes de la Biblia. Y cuando escribe de Jesús, fíjese lo que dice él. Dice, cuando yo empecé a aprender de Jesús, no podía dejar de pensar en mi abuelo. Mi abuelo me modeló el carácter de Jesús. Y la única vez que Jesús habló de su carácter, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién le modeló la vida cristiana? Se la modeló su abuelo. Entonces, en este rol entran tanto padres como abuelos. La única forma de limpiar su vida, su cuerpo, sus decisiones, es memorizando, guardando la palabra de Dios. El mismo salmista establece la importancia la importancia de su relación con Dios en el mismo salmo. Vamos a leer solamente el 16. Ahí el Salmo 119, 16. Dice él, me regocijaré, ¿en qué, hermanos? En tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El salmista encontraba regocijo en la palabra de Dios. Fíjese, cuando pensemos, por ejemplo, en el corazón de Dios asociado a los jóvenes, tenemos que entender versículos como este. Dice Eclesiastés 12:1 al 2. Dice así el pasaje. Vamos ahí a Eclesiastés capítulo 12. Acompáñenme, por favor. Eclesiastés
capítulo 12, versículo 1. Si usted lo tiene ahí, por favor, levánteme su mano nada más para saber que lo tienen. ¿Lo puedo leer? Muy bien. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Céntrese en el primer verbo. ¿Cómo inicia este pasaje? ¿Qué dice? Acuérdate de quién, de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Dios constantemente llama a los jóvenes a pensar en Él y a considerar en sus caminos. Piensa en el énfasis de esta palabra. Dios le está diciendo a los jóvenes, acuérdate, acuérdate. Hoy es el tiempo, ¿sabe? He platicado con muchas personas de la tercera edad que me dicen, ay, hijito, si yo hubiera conocido a Dios a tu edad, otra cosa sería. Y yo les digo a los que me han dicho esto, personas de la tercera edad, yo les contesto de esta manera, mire, Dios usó a Moisés más de los 80 años para acá que de los 80 años para allá. Así es de que para servir a Dios no hay edad. Y tampoco es verdad que sea seguro que si usted sería joven, hubiera querido seguir a Dios. Pero lo que es un hecho es que Dios quiere atraer a los jóvenes a Él. Dios le dice a los jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Entonces, el primer rol del joven tiene que ver con su relación más importante. Y su relación más importante es ¿con quién? Con Dios. Con Dios. El otro día platicaba con un joven en consejería. Yo platicar con los jóvenes aprendo mucho. Este joven tuvo un pecado, tuvo una caída estrepitosa. Y hemos trabajado mucho en su restauración. ¿Y saben qué me dijo él? Me dijo, ¿sabes, Rafa? Dice, entendí cuál fue de alguna manera como el proceso de mi caída. Él dice del Spotify, seguramente la mayoría sabe de este asunto de Spotify. Yo no tenía la menor idea, lo había escuchado, pero nunca me había tomado el tiempo de ver cómo funcionaba. Y él dice que en Spotify pues te va contabilizando cuál es la canción que más escuchaste. ¿Cuántas veces la has escuchado? ¿Cuánto tiempo invertiste en esa canción? Dice, cuando le pregunté a Dios, Señor, muéstrame por qué fue que caí en fornicación. Dice, me di cuenta que era porque iba una y otra y otra y otra vez a esa canción. El pueblo de Dios, la iglesia cristiana, ha minimizado el asunto de la música secular, ¿sabe? Lo hemos minimizado, es más, nos hemos convertido como las ranas. A usted mete una rana en un agua, en un refractario con agua de garrafón y la rana se siente a gusto, ¿verdad? Y usted lo pone sobre la estufa y le sube la temperatura y la rana siente que le subió la temperatura, pero se aclimata. Usted le vuelve a subir la temperatura a la rana y la rana vuelve a sentir que está más caliente, pero se aclimata. Finalmente usted le sube lo más alto que puede a la estufa y la rana lo va a sentir y la rana va a morir cocinada, pero va a morir cocinada porque ¿qué? Se aclimató. ¿Sabe? Eso es lo que yo creo que está pasando con nuestros jóvenes cristianos. Que despiertan, duermen, viven escuchando este tipo de música. Y alguien me decía, ¿y qué tiene de malo que escuche esa música? Bueno, el proverbista dice que el corazón, la canción hace el corazón afligido, así como el vinagre al jabón. ¿Lo ha escuchado? Y yo tuve en consejería a un hombre joven, 3 años de casado. Fíjese qué importante es a los jóvenes en su rol enseñarles sobre los cercos, ¿no? Tienes que delimitar con quién andas, a qué hora andas, dónde te metes, con quién te juntas, qué escuchas, qué estás viendo. Los jóvenes hoy no están teniendo ese discernimiento. Hablaba con este hombre joven y me decía, todo empezó cuando empecé a buscar una canción de Pepe Aguilar. Y la canción en cuanto la escuchaba se me ponía chinita la piel y me trasladaba 18 años atrás.
Y entonces empecé a pensar, ¿qué habrá sido de Jovita? Porque esa canción me la recuerda. A ver, seguramente ya como los tiempos han cambiado, Jovita tiene Facebook. Y entonces se metió, o sea, esa barrera que él no puso en sus sistemas sensoriales, en lo que estaba escuchando, lo llevó ¿a qué? A un recuerdo. Y entonces a él se le hizo fácil meterse a Facebook y buscar a todas las Jovitas. Y entonces estaba su Jovita, su exnovia de la prepa. Y así es el pecado, hermanos, un paso te lleva a otro, ¿verdad? Después dijo él, bueno, ¿y si le mando invitación a Jovita? Y le mandó invitación. Y Jovita lo aceptó. Y entonces la empezó, como dicen los chavos, a stalkear, ¿verdad? Empezó a ver sus fotos en el Facebook. Y en todas las fotos sale con sus 2 niños, pero no veo a su esposo. Y si le pregunto qué ha pasado, a ver, déjame, le mando un inbox. ¿Se da cuenta? Y un paso llevó al otro paso hasta que se vieron y bueno. El primer rol que el joven tiene que entender desde la edad más joven que usted se puede imaginar es el de su relación más importante. Su relación más importante es con Dios. Tu relación con Dios te va a hacer fuerte en momentos de debilidad. El segundo rol del joven tiene que ver con su relación más trascendente. Ahí está en la diapositiva. Y la relación más trascendente son los padres. Mire, ahí viene una anotación, vamos una más. Dice ahí, la forma en la que me relacione con mis padres será determinante para mis demás ¿qué? Relaciones. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y muchas veces cuando tú le dices a alguien, oye, estoy orando por tal persona porque pues me pidió que fuera su novia y pues estoy indecisa. Bueno, un buen tip que tú le puedes dar a alguien así es, ve y visítalo en su casa con otra persona, no vayas tú sola y observa bien cómo trata a quiénes, a sus padres. En La Roca yo tenía un chico que, cómo amaba la teología, ¿verdad? No, y posteaba en Facebook frases de C.S. Lewis, de Dietrich Bonhoeffer, de los más grandes teólogos, ¿verdad? Pero tenía un pequeño problema, un pequeño detalle. Sentía un odio por sus padres. Y yo le dije, tu teología está tergiversada. Porque la Biblia dice, honra a quién? A tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque la relación con tus padres es la relación más trascendental. Esa determina el resto de tus relaciones. Cuando un chavo no se relaciona bien con sus padres, no se va a relacionar bien ¿con quién? Con la persona que se case. Aguas. Muchos de los problemas con tu cónyuge son problemas no resueltos con tu familia de origen, especialmente padre o madre. Y esto que se escuche claro. El joven debe de tener claras 4 esferas de autoridad dadas por Dios, porque aquí encontrará la bendición. Hace ratito Betty, mi esposa, platicaba de su hermana Vero. Cuando Vero tomó la decisión de ir al barco Logos, ella necesitaba, imagínense, necesitaba 9,000 pesos mensuales durante 2 años. Y cuando a mí me dijo, yo pensé, dije, 9,000 pesos mensuales por 2 años. Yo honestamente dije, ¿cómo los vas a conseguir? Pero sabe una cosa, yo vi cómo Dios la bendijo. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía claras sus 4 esferas de autoridad dadas por Dios. Ella antes de venir conmigo fue con Dios y se lo platicó a Dios. Señor, quiero ir a servirte y a evangelizar por el mundo en el barco Logos, con lo que implique los peligros, todo lo que implica. Primero se lo platicó a su primer figura de autoridad, que es ¿quién? Dios. Después se lo platicó a su segunda esfera de autoridad, y esto para ella no era sencillo, porque su padre no es creyente, o por lo menos no se congrega.
Y sin embargo ella le dio su lugar a su padre y se lo platicó a sus papás, a los dos. Segunda figura de autoridad. Y su tercera figura de autoridad, ¿quién es? Sus líderes, sus pastores. Y aunque yo soy su cuñado, llegó y me dijo, quiero que ores por mí. Y yo vi cómo ella siguió estas esferas de autoridad y después yo vi cómo Dios, ¿qué hizo con ella? La bendijo. Bueno, no juntó 9,000 pesos mensuales, juntó más. La gente quiso apoyarla. Yo vi cómo Dios la bendijo durante estos 2 años. ¿Qué sucede cuando un joven en su rol sigue sus esferas de autoridad? ¿Dios qué hace? Lo bendice. Lo bendice. Dios establece estas esferas de autoridad. Primer figura de autoridad es Dios. Segunda figura de autoridad es tus padres, si eres joven. Tercer figura de autoridad son tus líderes en la iglesia. Y cuarta figura de autoridad, bueno, las autoridades que Dios ha puesto, ¿no? El presidente, el de tránsito, figuras puestas también, dice la Biblia, por Dios. Y el tercer y último rol que los jóvenes tienen que entender, ya vimos que es un precepto, es un para los 6, versículo 1. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Obedecer. ¿Eso le suena a un mandato o le suena a una recomendación? O sea, como que Dios no está dando opción, ¿verdad? Dios está diciendo, hijo, si eres hijo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer en el Señor a quiénes. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Porque esto es qué? Porque esto es justo. Así es, preciosa. Porque esto es justo. Pero después dice Dios, no solamente los obedezcas. ¿Qué tienes que hacer también? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo no sé si usted se ha preguntado, entonces, ¿dónde tengo que obedecer y dónde tengo que honrar? ¿Cuántos de aquí obedecen a sus padres? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí obedecen a sus padres? Ok. ¿Cuántos de aquí honran a sus padres? Levanten la mano. Ok. Fíjese bien, ¿eh? Ponga atención aquí. Obedecer y honrar. Una más. Dependiendo la etapa en la que te encuentres, es la aplicación de este mandato. Ojo, hay 3 etapas de obedecer y de honrar. La primera, como niño debo honrar a mis padres. ¿Cómo, hermanos? Obedeciéndolos y honrándolos. Es decir, mi hijo Said y mi hija Kia, de 11 y 8 años, respectivamente, no tienen opción. No tienen opción. ¿Por qué? Porque viven bajo mi ¿qué? Bajo mi autoridad, mi cautela, mi cuidado, mi techo. Yo les doy de comer. Aunque no nos guste, son unos auténticos mantenidos. ¿Sí o no? Como usted y yo lo fuimos en algún momento. Ponga mucha atención en esto porque esto nos duele de repente, ¿no? Mire, los americanos se van a los 18 años del hogar y se van, es una cuestión cultural. Pero los mexicanos, yo por ejemplo, imagínese el reyesito, yo me casé a los 29 y a los 29 salí de mi casa. Y a mí mis papás nunca me dijeron salte ni vete, ¿no? Yo estuve bajo su ¿qué? Bajo su autoridad. Pero hasta los 29 años yo tenía, según la palabra de Dios, la responsabilidad de ¿qué? De obedecerles y de ¿qué? Y de honrarlos. Oye, papá, ya tengo 28, ¿yo cómo te voy a obedecer? Ah, mi rey, ¿no me quieres obedecer? Que te vaya bien. Y muchos jóvenes hacen esto, ¿se fijan? Hay una relación muy tirana en este sentido. No, papá, yo ya tengo 22 años, yo puedo llegar. No, 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 mi rey. Si tú tendrás la edad que tú tengas, pero mientras vivas bajo mi techo, mientras estés bajo mi autoridad, ¿tú vas a qué? ¿A obedecer y a qué? Y a honrar. El problema, ¿sabe dónde radica? Donde los padres no se animan a tomar las decisiones adecuadas. Ay, no, es que si lo corro de la casa, ¿qué va a pasar con él? Ay, no, es que sí, tal vez sí, la verdad.
Entonces, dese cuenta cómo cuando niños, pues somos obedientes y tenemos que honrarlos. Y la honra a los padres se aprende precisamente también en la edad de la niñez. Como joven, número 2, si vivo bajo su techo, dependo de ellos, debo también, al igual que un niño, obedecerles y honrarles. Dice ahí, algunos hijos obedecen a sus padres, pero el problema es que no lo hacen con la ¿qué? Con la actitud correcta. La obediencia a los padres tiene que tener 3 características. Número 1, tiene que ser vivencial, es decir, tiene que ser un estilo de vida. Soy obediente porque quiero ser un hijo obediente. Vivo de esa manera. Debe de ser incondicional. ¿Por qué? Porque son las personas que puso bajo tu tutela. Digo, tú estás bajo su tutela. Y número 3, tiene que ser activa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser manifiesta a otros. Tiene que ser testimonial. ¿Cuántos de ustedes conocen hijos desobedientes? En alguna ocasión venía con mi hijo, veníamos en el carro y pasó un Porsche al lado de nuestro carro, ¿verdad? Y me pregunta Said, papá, ¿por qué tú no te compras un carro así? Y volteo y le digo, pues por ti, mi amor. ¿No? Los hijos tenemos que entender los sacrificios que hacemos los padres. Le voy a dar un dato. ¿Sabe cuánto gastó usted en su hijo desde que usted empezó a gastar en el embarazo hasta los 22 años de edad? La revista Selecciones hizo este estudio. ¿Sabe cuánto se gastó usted? Alrededor de, algunos menos, algunos más, pero dicen entre 102,000 y 150,000 dólares. Por eso le respondí así a mi hijo. No, mi amor, pues por ti y por tu hermana, ¿verdad? Mire, los jóvenes tienen que entender que tienen privilegios viviendo bajo el techo de sus padres. Y en todos estos privilegios honrarlos y obedecerlos. Comida, techo, vestido, calzado, carro. Pero también tienen ¿qué? Responsabilidades. Y uno de ellas son los horarios. El papá tiene el sartén por el mango en este sentido, si es que sus hijos viven bajo su techo. Y si no te gusta, mi rey, la puerta está muy amplia. Y esto no es anticristiano, no se asuste. No se asuste. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo? Le dolió en su corazón, lo que estaba haciendo este desagradecido, ¿verdad? Pero le entregó su herencia, que era una afrenta, y lo dejó que se fuera. ¿Y no le llama la atención en el relato de Lucas 15 que el padre nunca fue a buscarlo? Jamás fue a buscarlo. Lo dejó que viviera ¿qué? Sus consecuencias. Y ya que regresó arrepentido, entonces sí el padre muestra la misericordia de Dios y lo abraza y le hace fiesta y hasta le explica a su hermano por qué es que hay que hacer una fiesta, pero no va a buscarlo. Y muchos padres, ese es el problema, tienen hijos parásitos, rémoras auténticas, porque son los padres quienes no se han fajado y hecho valer su autoridad como padres. Y los hijos no han entendido el principio de obediencia y mucho menos el de honra. Como joven debo honrar, y esta es parte de mi rol, debo honrar a mis padres, número 1, aceptándolos, dice ahí, y amándolos, no importando la etapa en la que se encuentren. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Salomón siendo rey de Israel, usted lo encuentra ahí en uno de los relatos, cuando le dicen, viene tu madre, Salomón. Usted léalo en la Biblia. ¿Sabe qué hace Salomón con su madre? ¿Se acuerda quién era su madre? ¿Quién era su madre? Bueno, Betsabé, ¿no? Y algunos dirán, oye, Betsabé estaba como para tenerla escondida, ¿no? Porque la historia de Betsabé no era muy de presumirse, porque fue la que de alguna manera cometió adulterio con David. Algunos teólogos la responsabilizan, le dan su porcentaje de responsabilidad. En fin, la madre de Salomón era la mujer del adulterio con David. ¿Y sabe qué hace Salomón? Le da su lugar como reina a un lado de él.
¿Qué hace Salomón con Betsabé, hermanos? ¿La qué? La honra. Le da honra. ¿Sabe por qué para Dios fue desagradable que los hijos de Noé lo vieran como? Lo vieran desnudo. Porque no lo estaban ¿qué? No lo estaban honrando. Los jóvenes tienen que entender este rol. Es mi padre. Es mi padre. He conocido hijos que llegan a cúpulas muy altas. Tía, me van a entregar mi doctorado, pero mi mamá no se sabe comportar en esos eventos. ¿Me acompañas tú porque tú eres más distinguida? Y sucede. Y hay hijos que se vuelven tiranos porque llegaron con un grado académico más alto o tienen dinero y entonces parece ser que son los hijos quienes mandan. No, 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 no. Los roles nunca cambian, ¿eh? El esposo es esposo, la esposa es esposa, el padre es padre, la madre es madre y el hijo seguirá siendo siempre ¿qué? Hijo. Y tú como hijo a lo mejor ya tienes otros padres, otra familia. Como hijo ya tienes otra familia, pero tus padres son siempre ¿quiénes? Los mismos. Y entonces aquí entiendo el concepto honra y obediencia, donde es donde cambia el rol. Yo a mis 42 años, sí hermano, sé que me veo más traqueteado, pero a mis 42 años, yo ya no obedezco a mis padres. Yo no sé por qué levantaste la mano, yo no obedezco a mis padres. Es decir, es como si ahorita mi papá me hablara, hijo, ¿dónde estás? En Ciudad Guzmán, vente. Oye papi, ¿cómo te explico que ya estoy con mi esposa? Y yo soy harina de otro costal. Te voy a honrar cuando, siempre, porque Dios me demanda que te honre. Pero ya no te tengo que obedecer. No sé si me explico, hermanos. Y hay hijos viejotes, perdón si estoy pisando callos, ¿eh? Pero hijos viejotes de 50, 60 años que, ay, mi amor, ¿dónde vamos a pasar la Navidad? Déjame le pregunto a mi mami y a mi papi, ¿verdad? Y tienen el cordonzote umbilical hasta allá. No han entendido el concepto de obediencia y qué? Y honra. ¿Sí está quedando claro, hermanos? Termino. Dice Efesios 6:1. Porque esto es que, hermanos, justo. No importa si tu madre no terminó la primaria y no se sabe comportar en esas reuniones a las que vas. Llévala porque esto es, ¿qué? Justo. Esto es justo, es la palabra griega dikaion. Una palabra que se establecía para un juicio justo. Esto es lo justo, hermanos. Mire, estoy terminando y termino tal vez con algo que es una fibra muy sensible, ¿no? Pero quiero decirle esto. Mis padres, vámonos hasta la última, Miguel, hasta la última. Mis padres, donde dice la honra a los padres. Mi padre fue un hombre que cuando yo estaba en la edad de los veintitantos me dijo, hijo, ve a una escuela de inglés, inscríbete y estudia. Yo te lo voy a pagar. Y fue un padre que cuando yo llegué a mis 29 años ya para casarme y decirle, papá, encontré a la mujer correcta, me voy a casar. Mi papá me sentó y me dijo, hijo, has sido un buen hijo, estoy orgulloso de ti, no le estoy presumiendo, le estoy diciendo palabras de mi padre. Y me dijo, hijo, ¿qué quieres que te regale de Navidad? De Navidad, perdón, yo ya estoy con el chip de la Navidad, para casarte, ¿verdad? Y le digo, bueno, papá, pues casi tenemos todo, ¿qué no tienes? Bueno, no tengo la luna de miel. ¿A dónde te quieres ir? No le estoy presumiendo, pero Betty y yo habíamos hablado como un sueño guajiro de ir a un crucero por el Caribe, subirnos a un barco y conocer esas islas maravillosas, ¿verdad? Y mi padre dijo, hijo, ve. Porque mi padre en aquel momento podía hacerlo. Tenía los recursos, tenía la energía, tenía la fuerza y lo hizo. Hoy mi padre, hermanos, está pasando por un proceso de diabetes. Es un hombre que ya no tiene energía, es un hombre que duerme mucho.
Si usted conoce los estragos de esta enfermedad, sabe de lo que le estoy hablando. Pero lo más difícil y duro de la etapa que le toca vivir, y que para un hombre es sumamente complicado, es que ya no es un hombre productivo. Es decir, lo que él me dijo y me ofreció hace 13 años no podría hacerlo hoy. Ya no puede. Y entonces Dios me dice a mí, ¿ahora es qué? Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Y si usted tiene una situación parecida a la mía, yo le aconsejo que si usted les deja un dinerito a sus padres, se lo deje a él, se lo deje al papá. Porque el viejo quiere sentirse que todavía puede. Y que él es que él es el proveedor. Eso es un golpe muy duro para los hombres, ¿eh? Y es una manera en la que nosotros podemos, ¿qué, hermanos? Honrarlos, visitándolos, amándolos, aceptándolos. Dice un viejo proverbio holandés, ponga atención, con frecuencia parece más fácil para un padre pobre criar 10 hijos que para 10 hijos ricos proveer para un padre, ¿qué? Pobre. ¿Qué piensa de eso? Recapitulemos entonces, mis queridos amados, los 3 puntos. El primer rol del joven tiene que ver con su relación más importante. ¿Y su relación más importante con quién dijimos que era? Con Dios. El segundo rol del joven tiene que ver con su relación más trascendente. Y su relación más trascendente dijimos es con sus padres. Y número 3, el tercer rol es vivir los 2 preceptos para los hijos. Y estos 2 preceptos es honrar y obedecer. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este grupo, gracias por esta iglesia, gracias por este congreso y gracias por la bendición de poder compartir con ellos. Benditos